Continuamos con En Blanco y Negro. Continuamos con Guillermo Anderson acá en Blanco y Negro. Guillermo, ¿cómo se inspira para escribir al amor, a la naturaleza, e incluso hasta para defender los derechos, particularmente en una campaña que hizo con los derechos de la mujer y también a los jóvenes, apoyarlos en varios proyectos? Bueno, yo creo que uno como cantautor, digamos, en el sentido clásico de la palabra, o lo que significó hasta cierto punto ser cantautor, es de alguna forma uno ser como un cronista, ¿no?, del momento, además de muchas cosas, además del romance, además de alguna forma uno en el sentido clásico es un relator, un cronista del momento que le ha tocado a uno vivir, ¿verdad? Entonces, como decía antes, en mis canciones está lo que yo vivo, lo que es la vida cotidiana, de alguna forma, qué hacemos, cómo nos enamoramos, qué comemos, cómo vemos la vida, cómo filosofamos en torno a las cosas, el sentido del humor, que para mí es importantísimo. Entonces, técnicamente, en mi caso, por ejemplo, la inspiración es un segundo, es el segundo donde te dice que una escena, una frase que escuchás, ¿verdad? Ese momento, esa chispa que te dice esto vale la pena, este momento vale la pena capturarlo, ¿verdad? Como un fotógrafo, me imagino, ¿verdad? Entonces, este momento vale la pena capturarlo, esta frase vale la pena desarrollarla. Esta frase que acabo de escuchar es un mundo, es un universo, ¿no? A mí el lenguaje me interesa mucho. Yo creo que, como te decía, los cantautores partimos mucho de la palabra, ¿no? O sea, yo creo que nosotros tenemos en nuestro cerebro, está más cerca de escuchar la musicalidad del lenguaje. O sea, pasamos muy pendientes de escuchar la música que ya hay en el lenguaje. O sea, si yo te digo, si yo te digo, Carlos, vení, tomemos un café. Yo te puedo escribir papa, pererere, papará. Yo puedo escribir, ¿verdad? Además, si soy más expresivo, Carlos, vení, tomemos un café. Yo puedo escribir todo lo musical, yo puedo decir para, ta, pa, tiride, papará. O sea, como hablamos, ¿verdad? Todos tenemos acentos distintos y son acentos musicales, ¿verdad? Que se pueden escribir porque son sonidos en ese sentido. Entonces, yo voy por la calle y la vez pasada escuché a alguien decir, un señor ahí en un mercado y tal, una muchacha, hola Anchanita, vení para acá. Entonces uno dice, hola Anchanita, vení para acá. Para darte un ejemplo, ¿verdad? Entonces yo puedo tomar una frase que escucho en la calle, que alguien le diga, ¿verdad? Apúrate, tráeme esa bolsa. Y empiezo a desarrollar toda una... Tenemos música en todos los lugares. Entonces, el cerebro de uno funciona musicalmente con el lenguaje, ¿verdad? En mi disco nuevo, que se llama Lluvia con Sol, hay una canción que es una canción así sobre mi infancia. Que hay una frase donde es una escena de mi infancia, qué sé yo, está las sábanas blancas en el patio, yo jugando con un carrito, y hay una frase que dice, se arreglan zapatos, pasaba cantando un señor, y realmente el señor decía, se arreglan zapatos, se arreglan zapatos. Entonces, esas mismas notas, esas notas del ese canto del Señor las puse en la canción. Y entonces, y le da la pauta al resto de la canción. Dice, patio de mi casa, mañana soleada de abril, sábanas blancas al viento, yo jugaba por ahí. Entonces, la pauta para esa canción me la dio este señor que pasó arreglando zapatos, y decía, se arreglan zapatos. Entonces, todo el tema, digamos, principal de toda la canción es el canto del Señor. Entonces,
uno va encontrando elementos en el lenguaje, en algo que algo que se cae, ¿verdad? O un carro que pasa por tu casa, un bus que pasa y pita de cierta forma. La música está en todos lados, ¿verdad? Cuando utiliza personajes dentro de sus canciones, a mí me gustó mucho una frase, por ejemplo, en María Dolores. Usted dice, dicen que no te deja salir ni traer agua al pozo, que Dios te dio carcelero en vez de darte un esposo. ¿Existió realmente María Dolores o fue sencillamente es parte de la creación que tiene todo Bueno, artista? mira, es que no, a veces jugamos mucho con el lenguaje, ¿verdad? Quizá no existió específicamente una María Dolores o sea, que es un personaje, pero sí el decir que no la deja ni ir a traer agua al pozo, sí expresa el sentimiento, ¿verdad? Que sí expresa cómo es tratada ella. Y sí conozco gente que es tratada así, ¿no? Es una realidad, ciertamente. Sí, y conocemos mucho. Entonces, lo que hacemos muchas veces, los escritores, los compositores, es que tomamos características de distinta gente y se las ponemos a un personaje, ¿no? Hacemos que varias de estas cosas que sabemos le ocurran a un personaje, ¿no? Y digamos, María Dolores es el resumen de cantidades, de muchísimas historias que no solo yo he escuchado, que les has escuchado vos, que les has escuchado a la gente, y por eso es que la gente de alguna forma se identifica con un personaje así, porque la canción reúne muchas historias que vos has escuchado, quizás una historia en particular que vos has escuchado, y por eso la gente se va identificando, ¿no? Y es eso, tomar características de distintos personajes y dárselos a uno, porque si no vas a tener una canción de 3 horas. ¿No? Ahora, a mí me llama la atención mucho una canción, y creo que ustedes que nos están viendo la van a compartir también, y es que a este niño se lo he escuchado, y es El Encarguito. ¿Cuánto le llevó crear El Encarguito? Pues eso es una radiografía realmente de nuestra cultura y de nuestros hermanos que están fuera en el país, que han ido en busca de un mejor futuro. Pues sí, mira, El Encarguito en realidad, yo la escribí, yo toco mucho, ya van varias canciones donde toco mucho el tema de la migración. Tengo una canción que se llama Historia de Santiago, o se llama Historia de Chago, se llama, de un tipo igual que se va para el norte, ¿verdad? Pensando que ya la cosa le va a ir bien. Y el tema del Encarguito, yo viajo mucho al occidente del país, y siempre ando probando comidas por aquí, por allá soy un comelón, ¿verdad? Ando probando. Y esa canción, bueno, decidí hacer algo con las comidas del país. Y la canción la hice como un divertimento, es como un juego, ¿verdad? Mira que esta comida rima con esta otra, ¿verdad? Voy a ponerla así. Entonces, es casi como armar un rompecabezas. La canción es un divertimento. Armo como un niño que va armando un rompecabezas. Ah, qué bonito me quedó. Y si le doy vuelta a esto, ¿cómo me queda la canción? Ah, mira, aquí que salió perfecto. Ah, qué bonito. Si chipilín puedo meter aquí y lo puedo hacer que rime con... entonces, El Encarguito en realidad lo hice así, con ese sentido del humor, ¿verdad? Un divertimento en realidad. Pero, ¿verdad? Va implícito también en esa canción varias cosas. Claro. Como varios niveles, ¿verdad? En la celebración, ¿verdad? De la variedad de las comidas, ¿verdad? Está también el rescate de palabras que son indígenas, que el solo decirlas ya es un acto de preservación de cultura, ¿no? El solo nombrar, el decir pacaya, el decir chipilín, el decir mascaduras, el decir... algunas palabras son de origen indígena también. Entonces, cuando el solo decirlas y dejarlas grabadas ya es un acto de preservación de un lenguaje, de celebración incluso, ¿no? de esa herencia. Y por otro lado está el plano sobre el tema y la tragedia de la inmigración, o sea que en medio de todo ese sentido del humor, de lo que te da risa, de la situación de la aduana y todo,
eso tiene una carga de nostalgia, ¿no? Tiene una carga de nostalgia, tiene una carga de tristeza, aunque no querrás, sobre la nostalgia, el que tiene que irse del país, el que tiene que irse porque no puede estar más aquí, y cómo el país le regresa a manera de sabores, ¿no? O sea, a mí me fascina cómo, por ejemplo, vos podés comer, un día te dan estás lejos de tu país o incluso estás aquí y un día alguien te da un dulce que vos comías de niño y que tenías años y años y años de no comer y te lo comes y te abre, de repente te acordás de todo, te acordás de la señora del barrio, te acordás de los hipotes con que jugaban, te acordás que la casa de doña Toña estaba aquí, o sea, como un sabor puede devolverte todo un universo, todo un mundo de un momento de tu vida, ¿verdad? Entonces, sí, El Encarguito es una canción pues divertida y todo, pero ahí están esos planos que ni yo mismo, aunque quiero que sea un divertimento, puedo escapar, ¿verdad? A hablar sobre la tragedia de la emigración, la nostalgia, ¿no? La tremenda nostalgia de estar lejos de tu país. Además, si se quiere, perdón, con todo, también está la parte crítica, también lo riguroso que son en las aduanas. No, por supuesto. Y que no permiten que muchas veces se lleve ese tipo No, por supuesto. Imagínate yo cuando canto esa canción y tengo la oportunidad de contar historias, digo como quizá los agentes de aduana ahí en Miami y en Houston son especialistas en nuestras comidas, ¿verdad? Que sabemos si se dan unos grandes banquetes ahí. ¿Qué hay hoy? Hoy cuajada de Honduras, a comer cuajada de Honduras, va a estar bueno el almuerzo. Son muy estrictos, pero sí, no lo estricto que pueden ser. Y el hecho de tener que atravesar eso, ¿verdad? Que tengamos que irnos del país y tengamos que tener esos pequeños sufrimientos de que no lleguen nuestras comidas esperadas y deseadas porque te las decomisan, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, vamos a la pausa, ya regresamos con Guillermo Anderson para que nos hable de su más reciente material que lo viene a presentar acá en Blanco y Negro. Ya volvemos. Ya volvemos con En Blanco y Negro.